Y ahora vamos a nuestra mesa con Javier Urbano, el doctor Javier Urbano, coordinador de la maestría en estudios sobre migración de la Ibero, y con Leticia Calderón del Patronato de la Asociación Civil Sin Fronteras y coordinadora de la red virtual de migrantólogos. ¿Cómo están, Leticia? Y del Mora, y del Instituto Y del Mora, por supuesto. Claro. ¿Cómo estás, Leticia? Pues aquí, feliz, encantada de hablar contigo, Mario. Gracias, Javier. ¿Qué tal? Un gusto, Mario. Bueno, pues les decía yo antes de entrar al corte que ahora los van a estar viendo en muchos medios, y ojalá así sea, porque son voces calificadas para estos temas, porque todos hablamos hoy del muro. Y déjenme plantearles algunas de las cosas que he leído, que a veces damos como por hecho y que mejor les preguntamos a los que saben. ¿Ya existe o no existe el muro? Y entonces hay quien dice, bueno, ya existe la tercera parte de la frontera y pues no pasa nada, ¿por qué es tan importante? ¿Cuál es la trascendencia del muro y si existe o no existe? La primera, muro. Son 3.000, casi 3.200 kilómetros de frontera, México-Estados Unidos, ya hay 1.100 kilómetros construidos, ya está ahí. Es una primera. Esto no tiene que ver con la administración Trump, es en 93, con un gobierno demócrata, que es William Clinton, que inicia esto. La gran política de contención fronteriza con bardas, con aumento del presupuesto a patrulla fronteriza y el aumento de casi 600% del personal de protección, los agentes fronterizos que pasan de 5.000 a casi 22, 23.000, es una iniciativa que inicia con un gobierno demócrata y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, Donald Trump solamente está radicalizando esta política. Ya está el muro está por delante del propio discurso de Trump, ya estaba, solamente va a reforzarlo. Evidentemente lo está vendiendo muy bien a su electorado. Ahora, ¿qué implica construir el resto? Porque además yo he visto reportajes desde que si el terreno no lo permitiría, desde si no tiene sentido en ciertas zonas. No, bueno, es una insensatez desde todas las perspectivas. Digo, la ecológica ya se ha discutido también en muchos foros, pero además porque hay zonas en que realmente están inhabitadas. No hay ninguna razón que tú pudieras argumentar de que va a haber cruce, digamos, en esta lógica, sí. y realmente no tendría lógica incluso empresarial, digamos, para alguien. Claro, para un que gasto. Entonces, es más bien, yo creo que una manera, una retórica muy fuerte que se acompaña de un proceso que viene de hace 20 años y realmente ante el que estamos reaccionando tardíamente. México tendría que haber dicho el muro, digo, el gobierno mexicano, porque los mexicanos, vaya que mis amigos tijuanenses se han parado ahí varias veces, han hecho manifestaciones frente a ese muro tan hostil, porque es simbólico, pero también es físico. Y lo que ha pasado es que el gobierno mexicano hasta ahora es que reacciona diciendo no al muro. Obviamente no al muro, pero esto tendríamos que haberlo dicho desde antes. Se puede, una de las cosas que han dicho también es, bueno, cada país tiene derecho a poner lo que quiera en su frontera y hay quien dice, no, a ver, es un acto hostil, en política exterior no funciona tan fácil como decir yo en mi terreno, porque lo que yo haga en mi terreno sí tiene implicaciones con lo que pasa en el otro país. ¿Cuál es en ese sentido la perspectiva de ustedes como elemento real de política y como elemento simbólico también de la relación entre los dos países? Porque a mí respecta el tema de los costos humanos, cuando la soberanía de un país está afectando vidas humanas, vidas que están protegidas por normas nacionales, por normas locales y por normas internacionales, entramos en un escenario en donde ya no valen tanto las argumentaciones de la soberanía. Doy un dato. Solamente en 17, 18 años han muerto casi 8.000 migrantes en las zonas de... ¿En cuánto tiempo? En cerca de 15, 16 años. Estamos hablando en promedio de 2 o hasta 3 por día. Y en ese sentido, ahí está uno de los elementos que ya hace injustificable la idea de que tengo la soberanía para poder cerrar las fronteras. Y la segunda, que también esa insensatez tiene que ver con esta expresión de hay ciertos muros naturales en los cuales yo no voy a colocar barrera porque digamos que el clima, grados de 50 grados, digamos, en la zona de Pima, Arizona, hacen imposible que la gente pueda pasar. Efectivamente, la gente va a pasar. Y el segundo elemento tiene que ver con el tema de los costos. No costos ni para el gobierno mexicano ni para el Estados Unidos, que para empezar se habla de 25.000 millones de dólares de inversión para poder construirla. Mi preocupación, y la comparto, tiene que ver con lo que va a significar con los únicos que van a ganar de esto, que son los traficantes, que ahora van a hacer más caro el tráfico. La gente va a seguir pasando y va a cobrar más. Como va a cobrar más, la gente no va a poder pagarlo. Y como no va a poder pagarlo, se va a ir por la zona de desierto. Ahora, ahí está el costo. Este asunto del cruce, hay que decir, Leticia, porque estamos en uno de los momentos de menor migración de mexicanos hacia Estados Unidos
pues no sé en cuántos años, pero Sí. esto es importante porque Trump cuenta una historia que a veces a lo mejor hasta nosotros nos creemos, que de veras estamos saltándonos todos y que por eso es el gran problema de presión para Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que esto en estadística agregada, Mario, lo que ha bajado, también por la demografía mexicana, ha bajado el número de mexicanos que migran por año. Sí. Realmente llegamos a un tope en el 2005, ha sido el momento de mayor emigración de mexicanos y de ahí ha venido a la O sea, baja. ¿cuántos cruzaban en 2005 más o menos? Más o menos 400,000. ¿Y hoy? Y hoy estamos a 100,000, ¿no? Los datos del año pasado. Entonces, sí ha bajado y eso en la sumatoria, pues sí, hace que el total de mexicanos ya está por los 12 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos, una parte sin documentos y una parte con documentos. Ahí lo que ocurre es que justamente, digamos, sí en lo agregado, pero aún así estamos hablando de un monto y una población enorme en términos de millones, ¿no? Entonces, sí es real el argumento, pero también nosotros no podemos negar que tenemos una población que representa lo que un país podría, más que la población claro, de Cuba en algún momento. Entonces, yo creo que ese argumento vale de alguna manera y políticamente, pero no es suficiente, porque lo que tú tienes es una población muy vulnerable y aquí yo iría a una cuestión que mencionó Javier, y es la gente se seguirá yendo. Ese es el punto de origen y el que desde México tenemos que discutir. ¿Por qué con un tratado supuestamente tan exitoso en lo económico, digo, las cifras están ahí, no se paró una de las cuestiones que más se ofrecía con este tratado y es dar las condiciones para que sí haya migración entre una economía que es continua con Estados Unidos, pero no de manera forzada como ocurre actualmente? Claro, bueno, porque lo que no pasó es que pasaron las mercancías, pero no pasaron los salarios. No pasaron Es los decir, salarios. la diferencia salarial que se pensaba se iba a cortar, pues no se acortó. Y no se hizo en gran parte porque el mercado le conviene, el mercado Claro, global, claro, Estados Unidos claro, se benefició de eso, y eso habría que decirlo fuertemente, pero la complicidad mexicana de parar los salarios de una manera que esa es nuestra moneda de cambio. Ahorita en la negociación con Estados Unidos, ¿qué ofrece México? Además de muchas cosas que, bueno, no aquí se habla de dignidad y de una manera muy suelta. El punto es que México tiene unos de los salarios más bajos de América Latina y eso, ya en la discusión con Estados Unidos, bueno, pues no puedes seguir vendiendo eso como tu moneda de cambio. Claro. Ayer, Javier, el presidente Peña dijo que no ha decidido, básicamente, pero que le dio la instrucción a los consulados. A mí me sorprende porque yo creo que esa es la labor de los consulados, claro, y que no habría que decirles que hagan su trabajo. Pero ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano en ese aspecto de protección, de acompañamiento de los millones de mexicanos que están allá? Dejar de pensar solo en la protección. Esa es algo muy temporal. El concepto de protección implica, en un momento coyuntural, atender. Pero después casi como que lo deja solo abandonado, huérfano de la atención. Habría que pensar en una relectura de qué pretende el Estado mexicano con la comunidad mexicana que radica allá. Seguimos sin pensar claramente qué queremos de ellos y por tanto ellos siempre han trabajado allá solos, sin nada de apoyo del gobierno Aunque hay mexicano. casas de los estados allá, Sin duda aunque alguna. ha habido programas incluso alguna vez. Pero también siendo iniciativas de la propia comunidad, poco auspicio, poco apoyo de los gobiernos y por tanto hay una pésima lectura muy limitada, tal vez muy provinciana de lo que significa la comunidad en términos de un futuro. Pueden ser interlocutores, socios, promotores. ¿Qué podría hacer esta comunidad? Ese repensar. Y no ves ese diálogo. No lo encuentro porque siempre terminamos siendo un instituto de los mexicanos en el exterior que tiene unas funciones, digamos que razonablemente buenas, pero que no alcanzan para nada. Presupuesto. Y la segunda, la propia concepción de política migratoria que tenemos en México, otra vez sintetizado en un Instituto Nacional de Migración que tiene funciones de contención De policía. y de registro, Policía. funciones policíacas. Es decir, no nos alcanza para, en términos de la invocación de una intención, una política migratoria como la que tenemos hoy, que es más de policía o de gendarme, no alcanza para interpretar de otra forma al migrante como no un problema, sino como una oportunidad, como un vector Como una de desarrollo, realidad. como un socio, una realidad más demandante, que demanda muchas más cosas que protección, entre comillas, de forma tal que había que repensarlo. Creo que es lo primero, es decir, y en esto digo, hay que pensarlo a largo plazo. No solamente en términos coyunturales. Leti dice algo muy, muy contundente. El gobierno mexicano siempre reacciona a coyunturas. Parece que nos sincronizamos solo a coyunturas en Estados Unidos, pero no tenemos un plan Estados Unidos. Claro, claro. Y bueno, pues el tema va a seguir.
Yo espero la próxima semana. gracias. Puede ser que hoy se publiquen nuevas órdenes en materia migratoria. Hay información que dice que se va a salir casi Estados Unidos de las Naciones Unidas, disminuir su participación. Es decir, vienen temas en la agenda internacional muy Y importantes. solo un punto, a mí Sí. me preocupa mucho lo que estoy oyendo de muchos legisladores mexicanos que estarían dispuestos a seguir esta política policíaca que ha tenido México frente a nuestra propia inmigración, la gente que cruza por México, un poco como ofrecerle eso, que dicen, nosotros hemos sido sus aliados. Bueno, no ha servido de nada Claro. y es el momento en que México tendría la oportunidad de tomar el liderazgo de la región con Centroamérica. Muy bien. Gracias, Leticia. Gracias a ti. Leticia Calderón, Javier Urbano. Vale, muchas muchas gracias.